Está en silencio. Ya, ahora sí. Hola, buenas noches a todos y todas las presentes. Agradecerles estar aquí hoy día, ya estar en este evento de la editorial Tortuga Samurai, que estamos muy contentos de presentar el libro En Claustro, ya el poemario de Ricardo Lave, el celebrado hoy día. Eh, Estamos contentos de haber terminado este proceso. En la interna yo creo que los autores y uno, los editores, ven cómo se vive. Ya ha sido un proceso bien enriquecedor, dinámico. Los que son amigos de Ricardo conocen su personalidad también, así que ha habido harto diálogo y apertura y profundidad en lo que se ha hecho, ya para llegar al resultado que hoy día tenemos. Ya como todos los libros son un poco colectivos, está el editor, está Ricardo, está la persona Erika de Melo, que es la artista encargada del arte, ¿cierto? De todo este arte que hizo con su enfoque también de ella, y también toda la gente que nos ayuda a difundir, por ustedes mismos, que están hoy día aquí también cerrando o abriendo este ciclo. Ya, agradecerle especialmente a Pablo Llenado y a Diego Rosa, que se sumaron como presentadores del libro. Ya ellos son autores ambos, y quizás los conocen a ambos. Yo los voy a presentar dentro de poco. Contarles que el primer libro de la editorial publicado este año, el libro de literatura como tal, hemos tenido algunos proyectos en paralelo. eh, es creo que el 11º libro de poesía que publicamos, y dentro de eso creo que es como el sexto, séptimo de autores, que es su primer libro o su primera presentación de poesía. Entonces, siempre es especial, yo creo, como presentar el primer libro, y creo que también ese es el enfoque de la editorial. Más o menos, misma fecha del año pasado presentamos el primer libro de la editorial, así que estamos bien contentos de comenzar este año otra vez con poesía, con buena poesía, con un trabajo y una propuesta seria, bien armada, y proyectando este año trabajo también con otros proyectos que se vienen. Ya creemos importante generar estos espacios para hablar de literatura, para hablar de poesía, para hablar de la poesía que se escribe hoy en día, cómo se escribe hoy en día poesía, y creo que este libro da para eso, da para mucho más. Ya, así que agradecer a Ricardo especialmente, que fue el que confió también en la editorial, que confía en este pequeño sello que tratamos de dar apoyo o acompañar a los autores en su camino, ya acá desde Gualmapu, desde la Araucanía, desde Temuco, desde el sur del mundo. Ya, agradecerle. Entonces yo voy a dar el paso, ya va a comenzar Pablo con su reseña, y voy a leer una pequeña descripción de él, ya para darle el paso. Pablo Llenado Lagos nace en Pitrufquén, es profesor de castellano. Perdón que tengo como una aspiradora que suena por ahí. Carlas tiene activado, ahí está, desactivó su micro. Ahí yo lo desactivé. Pablo entonces nació en Pitrufquén, es profesor de castellano y magíster en ciencias de la comunicación. Ha publicado los poemarios Flúor por Veneria Violenta Ediciones, Antes que el alba te sacuda en el pavimento por De la Ausencia Ediciones, y la novela Memoria de la Carne por la editorial Bogavantes. Ya también escribe en distintas revistas literarias, y continuamente estamos sabiendo de su trabajo. El último libro que publicó de cuentos, yo lo tenía aquí a mano, perdón, lo publicó por la editorial Cacten. Ya, así que darle el paso a Pablo. Te dejo la palabra, Pablo, y muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. ¿Estás silenciado, Pablo? Ahora sí. Ahí, Sí, ahora sí, se te escucha, súper. bueno, primero saludar a todos y también agradecer a Ricardo que me ha permitido estar aquí y comentar un poco su primera publicación. Esto se llama Después de la sobremesa retorna a la vida. Apuntes sobre enclaustro de Ricardo Lade. Ricardo Lade es periodista y escritor, originario de Temuco. Ha trabajado en los medios Ulto, La Tercera
La Rata.cl y Austral de la Araucanía. En Claustro corresponde a su primera publicación. En Claustro comienza con una nota introductoria que nos señala que la mayoría de los poemas que aquí encontramos fueron escritos entre diciembre del año 2020 y enero del año 2021, debido al confinamiento que sufrió el autor por haber experimentado el COVID-19. Esto es concordante, entonces, con el título del libro, En Claustro, y, por cierto, con los 3 apartados que lo componen, que llevan por inscripción justamente En Claustro, Nueva Vida y Salida del Claustro. La escritura como un galope contra el viento, cara a cara frente a la irremediable extinción, parece ser el precepto que guía esta propuesta estética. En el primer apartado, En Claustro, el hablante nos conmina perentoriamente sobre sus miedos y perspectivas. Así, los oníricos recuerdos se transforman en un pretendido bálsamo que mitigará, de forma pequeña o tal vez vigorosa, la siempre ardua condición del encierro. El poema, a modo de introducción, es elocuente sobre este punto. Cito: al ver mi cuerpo prisionero en una habitación de hotel, consumiré recuerdos como la droga más adictiva, esperando volver a sentir tan cerca ese mundo que alguna vez habité. Por otra parte, quisiera referirme al elemento pasional que inunda este apartado, pues la soledad hace brotar siempre los ecos de un firme recogimiento. De esta manera, el poema Cuando volveré a hacer el amor dirige sus resquemores hacia las membranas más sensitivas del corazón. Yo no sé cuándo volveré a hacer el amor. No disfruto de tocar un cuerpo sin poder mirarlo a los ojos. Mientras tanto, armo playlist, esperando la ocasión para enviárselos a ella. Siguiendo la referida premisa, el poema pulcramente amplía el fulgurante deseo, puesto que este fragmento amoroso conlleva una corporalidad reverenciada, estableciéndose desde la utilización de la segunda persona. El sudor de mi mano temblorosa que quiere tocar otra piel, un arbusto, mover mis dedos en tu cabeza. Finalmente, el poema Nostalgia comienza nostalgia contenida en un viejo celular, actualiza y vivifica mediante la tecnología y su obsolescencia programada las vibraciones de una pulsión siempre palpitante e inundada de perpleja ternura. Te veo hoy o mañana. Espero que hayas llegado bien. Gracias por venir estos días. Te amo. Amor, ¿estás bien? Me tienes muy preocupada. Podemos vislumbrar, por cierto, que del encierro se extraña aquello que es imposible recordar. Lo no evocado es siempre perdurable, porque permanece como presentimiento, conjetura que yace al fondo del corazón. Nueva Vida, el segundo apartado, tal como invoca su nombre, instaura la postrimería del padecimiento. Entonces tropezamos con una convalescencia impasible, rígidas penumbras enarboladas por reposados fugitivos. Ciertamente, el poema Se repite la misma cena en el bosque consigue equilibrar, con tono nostálgico, el límite entre la reclusión y los arbitrios. Los arbitrios. El conchito de vino se dibuja en la espuma de los platos. No contengo el aliento, porque todo aquello que nos rodea también nos acaricia, y nosotros, sin más, volvemos a sacudir nuestras mejillas contra la inacible madrugada. El último apartado, Salida del Claustro, prosigue el itinerario que ya podrán haber presumido. Ahora nos encontramos en la contraposición del dispositivo intimidad-apariencia, sino que afrontamos nuevas sendas, pasos que el hablante despliega con rotunda entrega. De este modo, el poema Yo sí salí del horroroso Chile, más que una cita a unos
clásicos versos inscribe un urgente y desafiante acontecer. El viaje, entonces, es un elemento pertinente para afrontar las inefables exigencias escriturales. Yo sí salí del horroroso Chile. Estos viajes que son palpables, salí del miedo a ver al extranjero un problema, del patrón que grita con locura amenazas del comunismo. Sintetizando, diremos que En claustro de Ricardo Lave es un poemario robusto que se convierte en la bitácora de un tiempo tan reciente y tan decisivamente certero. No entraré en disquisiciones sobre la literatura y su visión histórica. Solo señalaré que la escritura aquí se convierte en destellos de días apócrifos, días desdibujados a alta luz de la celeridad y lo rutinario. No existe redención en estas páginas, ni tampoco perdones, lo que hallamos con apremiantes movimientos en la hondonada. Por esto, el último poema de este libro, Carta de presentación despedida, porta sinuosas estampas, retorno nunca consumado pero siempre distinguible. Para acabar con el trauma, grita en silencio, piérdete en las calles, en un pueblo que no sepa tu nombre. Advertimos aquí que no es necesario confesar ni recluirse para remover imágenes, porque solo bosquejamos trasiegos que se reiteran hasta no poder abandonarse nunca. Eso. Muchas gracias, Pablo. Gracias por tus palabras siempre generosas, lúcidas también de lectura. Creo que el libro de Ricardo tiene mucho de lo que dice y parte importante de los versos que cita son los versos como que uno se le van quedando también en la memoria. Y eso habla de ti como lector también. Le voy a dar el paso a Diego, ya para después generar un pequeño diálogo. Sí, y comentaba en el chat que el último libro de Pablo es Animales Muertos. Sí, sí, perdón, había sido un pequeño lapso, el último libro. Igual lo pueden conseguir en Temuco. Creo que acá hay varios autores que son súper recomendables de leer. Con ellos también Ricardo, su obra actual desde aquí. Diego Rosas nació en Cuyayque en 1993, es psicólogo egresado de la Universidad de la Frontera, con estudios de magíster y especialización en el ámbito jurídico y forense. Publicó su primer libro de poemas Resquemores en el año 2019 bajo la editorial Bogavante y publicó el libro de cuentos La Mugre en el año 2021, hace poquito, por editorial Forja, si mal no recuerdo yo. Y actualmente colabora en el proyecto literario Revista Ruina y trabaja en el poemario Miel de Ópalo. Agradecer a Diego por su presencia aquí, como narrador, como poeta, y darle paso también para su presentación. Muchas gracias, Romero. Qué agrado y qué orgullo estar acá. Voy a presentar un texto que escribí que trata de dar como una aproximación desde la lectura de lo que es En claustro, pero quisiera dar un espacio también para reconocer en este caso a Ricardo como el poeta que es, pero también como el amigo, queriendo contar también cómo en este caso nosotros nos encontramos, porque tenemos un alma mater en común, tenemos también una ciudad en común. Ya era el año 2005 cuando, por casualidad de la vida, me encontraba leyendo un libro de Roberto Bolaño mientras esperaba la micro. 2015. 2015, sí. Y de repente se acerca un joven, bastante extrovertido, curioso, que se atreve a conversar con un extraño. Me da su nombre completo, me refiero que está empezando una carrera en periodismo cuando yo ya estaba terminando. Y ese fue nuestro primer encuentro. ¿Quién diría después que Temuco nos iba a encontrar, digamos, constantemente? Viajamos juntos una vez y ya esto eran como excusas que en el fondo estaban ya, o motivos más ocultos, más enrevesados para decir así como, ustedes van a ser amigos. Y desde ahí que lo somos, y estoy muy contento de estar acá. Y quería hacer ese breve como preámbulo, pero ya pasemos en este caso al texto. Voy a tratar de leerlo
y espero que se reconozcan los versos, en este caso, de Enclaustro. Para ello voy a tratar de hacer inflexiones de voz y espero que se reconozcan, que no se confunda lo que he escrito en este caso con lo que quiero referenciar. Este texto se llama Enclaustro, encerrar y renacer. Ricardo, te hemos visto cambiar la cara, preparar indecisos bolsos y duplicar tus lágrimas detrás de unos tibios anteojos. Hoy posas a la distancia con una sonrisa, mientras detrás te coronan imágenes donde se ensalza la gratitud. Ser poetas siempre ha sido un reconocimiento frágil, donde las inseguridades se enmascaran con pretenciosos lenguajes que no recogen la experiencia de los refugiados. Hoy tú te arriesgas nuevamente, porque tu vida es un anecdotario de peligros, adiestramentos y supervivencias, desde las más infantiles y sutiles hasta las más enrevesadas asfixias e imprevistos extravíos de túneles. Hoy decides librar las tensiones. Ya aprendiste a respirar. ¿Qué es Enclaustro? Viaje de referencias, nerviosa captura de paisajes regresivos que se inmiscuyen por sus entradas y salidas, con la necesidad de anestesiar los recuerdos, fumigar la conciencia de las pérdidas materiales. El migrante de la piel magullada, la cuncuna que no soporta arrastrarse, porque yace enamorada de un movimiento que no puede imitar. Cito del poema a modo de introducción. He vuelto a la ciudad que abandoné, pensando que solo sería un suspiro. Carta de presentación donde el poeta refleja sus angustias del retorno, invitando a pisar los escalones de una obra que hablará sobre el dolor. ¿Y qué es el dolor más que la hermana rebelde de la felicidad en su fraternidad y mutua dependencia? Felices, porque de la luz que se irradia siempre se esconde un desgaste. Enclaustro, guarida quisquillosa, deseo de anonimato y espejo de significancias varias, pérdida de identidades y desfile de sombras que acusan los recuadros sureños. Cito el espejismo del poema Enclaustro, la espera de un niño sin rostro. Pienso en Temuco, donde como y los días se cansaron de buscar y los habitantes se mueven pero no se miran. Enclaustro, lamentos depresivos, susurro de autoeliminación, figurado desde la metáfora de un pez hundiéndose en sus aguas, esperando, como dice el poema, que el anzuelo me quite la vida. El deber de vivir cuando todo pesa, como refieren Te prometo que lo intento, donde el día me obliga a sacar un pie de la cama, me expongo como presa. Vulnerabilidades que callan y que se resignifican en salida del claustro. Solo me dejó la poesía, solo me dejó. Enclaustro, pérdida del mundo, confusiones temporales y rabiosas renuncias internas que se defienden a través del sinsentido, cuando parece que todo fuese a perecer. Soy el sur, dirás, pero el poema sentencia, nada de lo que guardas en tu memoria importa, porque en tu diario de viaje, otro poema, también nos recuerdas con afán pedagógico que de donde vengo son las ciudades y las personas las que cambian, entre las pocas nostalgias que se golpean. Pero el refunfuñar también es de otros y en tu ensayo personal, de lo panóptico, de la inhumanidad, concluiste sobre la pandemia, sobre la tempestad. Si miran los libros de historia, no quiero escuchar piedad. Pudimos evitarlo, pudimos actuar para eludir el horror, pero nos dejaron encerrados, inventando excusas en la absurdidad. Enclaustro, erotismo solitario y amores recrudecidos, amparo en tiernas idealizaciones que aparentan inofensivos delirios. Nace la pregunta, como el poema, ¿cuándo volverá a ser el amor? Evocado por la varaunda de ruidos en la calle y la conciencia de ser un joven cuyo roce de carnes distorsiona los sentidos y acapara desesperantes suplicios. Es oscuro y extraño objeto del deseo, también anhela un acabado más dulce y longevo. Solo la imaginación de un poema como Estación en trance nos insinúa a ello, y cito: me robaron el otoño, los besos debajo del árbol, y la mano que avanza hasta sostenerse en la cadera ajena. Cito de otro poema: formemos un hijo temporal,
cada hoja que se escapa de los árboles inclinados por el viento será una oportunidad. Dice Noche Temporal. Nuevamente el poeta recobra sensaciones que por hoy se sostienen también en su propia biografía. Les invito a seguir escuchando. Enclaustro, ejercicio de orígenes, disección de apellidos, Olá de vengo, olá de voy, una raíz conectada con el futuro incierto. Elogio a la patria en su dimensión más minúscula, de fríos territorios y de la ciudad que, de lejos, te celebra. Esta no es más que un territorio reducido a la palma de mi mano. Entre sus líneas y cicatrices dan forma a calles oscuras con el asfalto destruido por el paso del tiempo. Soy el sur, dices, soy el sur, vivo intranquilo entre rumores, repartido por el polvo de escobas que las vecinas ventilan mirando hacia el frente. Soy el sur, soy el sur. ¿Qué es el sur sino imaginario de nostalgias y lo que tú quieres compartir una vez más con las audiencias que te escuchan y contemplan hoy, miles de kilómetros, deseando que el orgullo sea tu nuevo desvelo? Enclaustro, canto a la libertad y a la clarividencia, mensajes de amor y lealtad camuflados, alegorías que descienden de la religión, la educación, la lectura y el diálogo con los fantasmas de la literatura. Poemas como se reparte la misma cena en el bosque y antes que Poncio Pilato sepa que has pecado. Se repite la misma cena en el bosque, disculpen. Nos aproximan a nuevas definiciones. Libera el corazón enjaulado en undívagas raíces. Después de la sobremesa retorna la vida. Los elementos se unen para volver por las grandes avenidas de los dominios perdidos. El manifiesto alcanza su cierre, volvemos a salida de enclaustro. Este poema, cito, decidí encontrar belleza en el dolor, hacer de la enfermedad un amigo fiel, besar mis dolores, reconstruir lo que alguna vez anhelé. Finalmente, la identidad en su más pura reinvención, como lo indica el poema Carta de Auxilio. Cito, hay personas que destinan tiempo a sus vidas, otros que dejan pasar el viento sobre sus cuerpos. Yo deseo ser mezcla de ambos. Diario de viaje nuevamente anticipa, recorreré descalzo las estaciones, vanagloriando anécdotas que no entonen la tristeza. Y por último, carta de presentación, despedida, ambiciona y resume la lectura con los siguientes versos. Para acabar con el trauma, recupera los valores de la vida, escondidos en la cómoda rutina donde el privilegio estaba en sorprenderse cada mañana. Ricardo Lave, poeta, amigo, Enclaustro está escrito, ya tiene su lugar, su contención en la letra. ¿Será suficiente? Solo tú podrás decidirlo, pero por favor, comparte tu dicha ahí con nosotros, porque nosotros también queremos extender tus salidas y dejarte en cada abrazo la tácita bienvenida. Gracias. Agradecerte, Diego, por darle ese enfoque tan importante, ¿cierto?, de la vida misma a este oficio que es la literatura, a rato un poco solitario, pero que también tiene esto de fondo que nos sostiene muchas veces más que nos sostiene a la par de los versos, creo yo. Hay mucha vida, hay mucha ternura, hay mucha sorpresa, cotidianidad en el libro de Ricardo y me alegro que citara ese cierre porque ese sorprenderse por el instante, por el cotidiano, es también lo que él hace sin decirlo. Está todo el rato escribiendo, nos está invitando, se sorprende de ese cotidiano y termina dando, no sé si Lucy, conscientemente como una relectura de su propio libro al cerrarlo. Ya, Ricardo, te voy a dar la palabra ya que Diego habló de ustedes para, no sé si quieres decirle algo, comentar con él algo. Es lo más lindo que me han dicho en mucho tiempo. No, agradecerte, Diego, y a Pablo también por las lecturas. Como han dicho muchos acá, ha sido un trabajo muy solitario y también este día en particular con mucha ansiedad de poder encontrarme con muchas caras conocidas y también con ciertos bosquejos, porque la poesía no parte solamente con la creación del libro propiamente tal. Yo creo que
Y también lo hablaba con uno de los amigos presentes, hay gente que quizás no lee comúnmente poesía, quizás por los traumas del colegio, por lecturas quizás complejas que hicieron quizás escaparse o no interesarse en este tipo de lenguaje que siempre, para mí al menos, ha sido una forma de resumir la intensidad de la vida y también de reflejar ciertos procesos que están ahí, quizás flotando, y nos lleva a un lenguaje mayor. La creación de Enclaustro, si bien tiene un motivo en particular, o quizás yo creo que todos los que están aquí y que les interesa la escritura siempre han pensado en escribir el primer libro, y quizás nunca, en mi caso, nunca esperé que fuera producto de un proceso tan traumático que con esta presentación y ya con el libro que va a poder estar en las manos de personas que yo no conozco, en este caso ni siquiera tengo una copia presencial, hace que me evoque a un verso que me marcó mucho y que pertenece al fallecido poeta Omar Lara, que dice que las cicatrices ya no dicen nada. Y yo encuentro que tiene mucha razón, porque nos hemos hemos vuelto a convivir en esta sociedad que quiere retomar un ritmo de un mundo que tenía muchas críticas, pero que lo habíamos aceptado como tal, y cuando tuvimos la oportunidad de poder cambiarlo, de escucharnos, nos dimos cuenta que era más malvado, quizás más perverso de cómo se vislumbraba. Quizás frente a todas las figuras literarias que se encuentran en el libro, quisiera ocupar la ironía para decir que quiero admitir que cuando estaba en el proceso de la fiebre, en algún momento dije, esto podría servir para un libro. Jamás le tomé el peso de lo que significa una forma de sanar ciertas heridas. El COVID, y con mi madre presente acá, fue un horror muy representado con lo que fue una película, la primera que vi después de volver de la residencia sanitaria, donde estuve encerrado 16 días, que fue Apocalipsis Ahora, y que era ver cómo el horror invade a las personas, no solo por el conflicto, sino en la búsqueda de la locura, y estar encerrado tanto tiempo, libre de quizás de los colores que están en la calle, o simple el hecho de poder caminar y sentarse en el lugar que uno estime conveniente. Eso dio paso a ciertas escrituras, ciertos audios que compartí con personas en el momento, y libros que me acompañaron en el proceso. No podría estar aquí escribiendo poesía si no hubiese leído quizás a Bolaño, que no, ahora también podría hablar de él, que decía en algún momento que era un poeta latinoamericano lejos de los poetas latinoamericanos. Tampoco podría estar acá sin Telier, casi un manual de práctica que está por ahí siempre perdiéndose y apareciendo esa antología. Omar Lara, Ricardo Herrera, con tímidos correos que buscaban consejos y quizás alguna lectura de lo que se comenzaba a crear. O también la llegada de Enrique Lin y su diario de muerte en la Biblioteca Pública de Puerto Saavedra, un libro que se leyó de madrugada mientras el temporal hacía mover una casa en plena costa de la Araucanía. Creo que las palabras que menciona Pablo van a un análisis que quizás yo todavía no dimensiono, porque una cosa es escribir y otra qué es lo que leen. También lo de Diego, que hace este juego con los versos del libro. Creo que el principal motivo, más allá del ego, son dos. Uno, quizás unirse a esta noble tradición que está presente en mi familia, quizás de manera muy escondida, siempre a través de palabras nuevas que llegaba mi padre a la hora de almuerzo, o mi tía Lili, siempre la mejor declamadora que he podido escuchar en mi vida. Pero también un punto de conversación, porque si algo que tenemos que tener claro es que Enclaustro busca conversar con la gente, porque en este proceso de volver a encontrarnos, la gente quizá ha querido dejar de lado ciertos miedos o ciertas heridas, porque más allá de las secuelas físicas y psicológicas, yo perdí algo que no sé qué es, y que quizás debía haber usado o debía haberme encontrado con la terapia, visitar a algún psicólogo y exponer mi frágil piel frente a todo lo que se vivió, y no solamente encontrarme con gente en la calle y mientras contaba esta historia que prácticamente me aprendí de memoria y ponerme a llorar.
pero fue la poesía la que en cierta medida pudo encauzar y encontrar ciertas respuestas, sobre todo en un proceso que, si nos definimos los tópicos generales que se pueden escribir, tiene viaje, tiene amor, y también crítica a este mundo que nos rodea. Eso y más para mí es esto, y es también pensando en esta idea de publicar, es un inicio por encontrarse nuevas palabras, por poder seguir observando, y por esta oportunidad que da quizás la vida en general, y también los colores recuperables que hablaba Borges, de poder darse cuenta de que siempre es posible volver a ver, volver a mirar, volver a sentir, que es algo que está ahí, pero que no todos los días nos damos cuenta, o quizás le damos el valor. Yo creo que después de esta declaración de principio, me gustaría leer unos versos antes de dar espacio a la conversación tan presente. Y desde ya también, qué raro esto de los usos horarios. Veo gente desde España, veo gente desde Chile, y amigos de otros lados. Qué brillante que podamos conectarnos pese a esos problemas. Están todos con el sol a distinta altura y con la luna a distinta altura. Así que Sí, yo lo encuentro. darte el paso, Ya. Ricardo, yo creo que queremos oírte y dele nomás con su lectura de los poemas. Sí. El primer poema se llama Pez. Hay noches en que me refugio al final de la cama. Es un tipo de oscuridad indescifrable. El oxígeno es escaso, como las ideas expuestas en este cautiverio. Las sábanas se mecen y entregan ráfagas de aire que enfrían al cuerpo. Me transformo en pez, esperando el anzuelo que me quite la vida. Miro la frontera que limita al mar. Una red me atrae hacia lo alto. Quiero flotar, quiero flotar. Al salir dejaré de ser yo. Al salir será otro mundo. Continúo con cuándo volveré a hacer el amor. Yo no sé cuándo volveré a hacer el amor. No disfruto de tocar un cuerpo sin poder mirarlo a los ojos. Mientras tanto armo playlist, esperando la ocasión para enviárselas a ella. Sé que estará con insomnio una noche de miércoles. Quiero preguntarle cómo fue su día. A lo que enviará un audio llorando, diciendo que la vida no es suficiente. Me encantaría responderte que si estuvieras cerca, mi vida sería mucho más, pero no me atrevo. Me pierdo entre los ruidos de la calle que me hacen volver a pensar cuándo volveré a hacer el amor. Quisiera leer también un poema de la tercera parte que es Salida del claustro y se llama Carta de auxilio. Hay personas que destinan tiempo a sus vidas, otros que dejan pasar el viento sobre sus cuerpos. Yo deseo ser una mezcla de ambos, sentarme en la plaza del pueblo a mirar los columpios moverse, sentir orgullo por el ex compañero de mesón que consiguió la casa propia y la adornará con flores extraídas de campos lejanos, así como abrazar a la mujer cuyo nombre no recuerdo antes de su intento de suicidio, decirle que es suficiente, que encuentra una falsa expectativa entre las lágrimas que ensucian su maquillaje. Me gustaría estar ausente de ese paisaje que habito mirando al sur, donde la gente sigue su curso y pocas veces me recuerdan. Mientras me olvidan, pienso que vivo en impulsos contenidos en la canción que solo le dediqué a una, que me encargué de no repetir, entre otras musas que me visitaron. Vivo en el respirar tras correr la mascarilla desechable, en medio de un turno, en medio de un trabajo que podría ser mejor. Podrías acabar todo y dejar la ciudad para siempre. Solo tienes que ir a la oficina, aceptar un café antes de renunciar y partir hacia la isla. Lo único cortado es el café que se enfría. Podría estar parado casi al frente de tu departamento, reconocer los maceteros que muestras por fotos, ver una planta crecer, tanto como yo crecí sin tu amor en la lejanía. Considérate afortunado. Todo lo que ocurre tiene su pulso. Podría yo mismo desaparecer, aunque todo lo que necesite para seguir esté guardado en un bolso. Podría cerrar las cortinas, dejar una nota traducida al portugués, los utensilios tecnológicos descargándose, tocando las canciones que elegí para el momento, para este momento. Podría hacer muchas cosas,
tomar las cartas del tarot que me han regalado para definir los destinos de mis amigos más fieles, imaginar escenarios donde respiran aire fresco, beben agua del río tras una larga caminata, amanecen abrazados por la persona que hoy día los acompaña, o tiemblan de frío, de intriga, por no saber lo que vendrá, mientras la pena que me atora me deja pensando en aquel transeúnte que me negó el encendedor, o el profesor que se burló, que hablaba demasiado fuerte. Cuando llegue la oscuridad, contendré el dolor, me sentiré pequeño, me sentiré cansado, y seguiré viendo por años la luz del poste que nunca falla. Y para hacer un intertanto, se llama de lo panóptico de la inhumanidad. Lo anunciaron las primeras semanas de incertidumbre. Seremos mejores personas después de esto. Hoy solo veo indiferencia, control, inhumanidad. Yo protesto. Elijo creer que podemos escapar de la mansedumbre. Escaraba usando tus manos. Verás que cada piedra mala sangre contiene liendres que llevan a la muela a morir, sola, senil, inerte. Médicos y enfermeras que lucharon sin épica, desgastados por accidente, perdiendo la esperanza cuando afuera abunda el desastre. Naturalizamos enterrar cadáveres hasta eclipsar las pantallas que han venido a opacar el brillo de la genuidad, dejando a la deriva lo que nos ata, empujando al otro entre las alcantarillas. Mira los libros de historia. No quiero escuchar piedad. Pudimos evitarlo. Pudieron actuar para eludir el horror, pero nos dejaron encerrados, inventando excusas a la absurdidad. Muchas gracias. Agradecerte, Ricardo, por ya escuchar tu voz leyendo los poemas. Hay un verso ahí en pez que dice: me transformo en pez esperando que el anzuelo me quite la vida. Creo que esa es la portada, creo que es un momento de desasosiego total, esperando que el anzuelo te quite la vida, de locura, no sé, los pensamientos llenándote. Agradecerte por la lectura. Yo quiero dar un paso para, si alguien quiere hacerle preguntas a Ricardo, ya hacerle alguna pregunta, alguna consulta, lo dejemos ahora. Si alguien quiere pedirle que lea algún poema en específico, que lea algo más, también lo invito a invitarlo. Dale nomás, digo. Ricardo. ¿Aló? No veo quién hablaba. Álvaro. Ricardo, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí, se escucha. ¿Sí te escucho? ¡Oh! Hola, Alvarito. Sí. No escucho. Yo sí te escucho. ¿Ahora? ¿Sí? Habla nomás. Simplemente decirte que estoy orgulloso y te doy mi más enhorabuena por el libro, porque la verdad que lo has hecho muy bien y estoy muy contento de ti. No, simplemente quería decírtelo y transmitírtelo. Gracias, compañero. Ya, estaba Mauricio. Sí, Perdón. ahí aprovechando que me saludó Álvaro, voy a hablar en inglés. Thank you to all my friends from CSI who are listening. I don't understand too much, but thank you so much for just be here. Creo que también parte del proceso que ha sido también, creo que los trabajos online, sobre todo ahora, y que la semana pasada pude conversar con un cantante temuquense que se llama Pau, y que también se fue a Londres, en este caso él, a armar su disco, permite esa solemnidad de poder estar a la distancia, quizás libre de ataduras sociales, pero en este caso yo tuve la oportunidad de vivir con mucha gente que me ha brindado no solo un cariño innato, sino también una confianza absoluta por algo que quizá mucha gente, y sobre todo mirando hacia la distancia Chile, la crítica propia de hacer algo y que venga el pero. Yo soy músico, pero. Yo soy poeta, pero. Creo que el compartir solo el hecho acá y que diga soy poeta
y que me acepten como tal es algo que dio mucho más confianza para seguir enfocándose en el libro. Eso. Vamos a esperar la versión en inglés y en portugués de tu libro, Ricardo, prontamente. Le quería dar paso a Mauricio, que estaba con la manito levantada, ¿lo vi? Arrimavi, hola Ricardo, hola a todos. Bye, Peñi. Sí, una primera cosa, hace poco bromeaba con que Ricardo estaba presentando su primer libro desde el extranjero como todo un autor ya consagrado. Ya. Ricardo presenta desde Portugal su libro. Lo otro, siento que tus textos buscan encontrarse con las personas, son muy honestos, son sencillos, no tienen, no hacen abuso de un vocabulario intelectual, ni tampoco está lleno de metáforas herméticas, sino que es como muy transparente y, eh, y que pretende en el fondo llegar a todas las personas, a hablar con el mundo. Eso me gustó. Que es esa honestidad que tienen las palabras en tus versos. Y lo otro que no sé si te pasa a ti, pero se me produce una paradoja interesante y te la quería comentar. Por un lado está en el claustro, ¿cierto? Esto hermético que es muy de la poesía también, escribir en la intimidad, en este hermetismo también. Y por otro lado el contraste de publicar, hacer público algo. Entonces se me produce esa como paradoja del momento de publicar desde el claustro. Eh, bueno, eso quería, no sé si te pasa que hiciste como algo, no sé si Bueno, verlos como procesos o como momentos distintos, no sé. yo creo que es un proceso. Solo como un dato, en el lugar donde vivo es un ex seminario católico, si no me equivoco. Entonces, también tiene esta solemnidad de lugar muy grande, de espacio para el silencio. Que, bueno, una de las discusiones que tuvimos con Romero era cuál iba a ser el nombre del libro y si estaba bien ocupar en claustro. Y en cierta medida, si bien el concepto, el lugar donde la gente se encierra es claustro, el enclaustro es el camino hacia. Porque en cierta medida todos nos tuvimos que encerrar y ahí viene un proceso muy interesante y que también ha sido de vital importancia la participación del taller en el que estamos varios de los presentes aquí con el maestro cubano Carlos Lloró y que también participó Diego Rosas en su momento. Y viene esta duda sobre los escritores que escriben y los escritores que publican, porque muchas de las personas que están aquí debieron enfrentarse a sí mismas, debieron darse cuenta ya qué hago con toda esta soledad, porque no podíamos estar todo el día en el teléfono, no podíamos llamarnos siempre. Y a muchos nos tocó escribir para saber cómo definir esto. Entonces, si bien mi interés de publicar también es un tema terapéutico de poder saber qué es lo que los otros piensan, y de hecho, como comentario, aquí Álvaro, quien saludó, fue la primera persona que le leí el comentario que hizo Pablo Allenado, y ambos estábamos muy sorprendidos porque no esperábamos, digo, yo en lo personal no es que no esperaba palabras, pero fue dimensionar un poco más lo que se había hecho. Darle ese lapso. Y también están los escritores que simplemente escriben y pueden guardar las más bellas poesías, los más bellos diarios, como alguna amiga que está escuchando por acá. O también el caso del padre de un amigo holandés, que cuando murió, uno de sus amigos publicó todos sus poemas y él pudo encontrarse con una mirada distinta de la que era su padre, quizás con quien no tenía mucha comunicación. Para mí el proceso, digo, el libro se escribió primero como una forma de contener y después se fue soltando a poco, como mostrándoselo a amigos, como les dije en un minuto a Ricardo Herrera, que fue la primera persona como que le envió una especie de manuscrito. Y cuando hubo esta distancia, porque igual creo que el hecho de vivir en otro país y tomar un pulso distinto, de poder no cobijarse cuando uno siente miedo o cuando uno simplemente está agotado, porque la vida es agotadora a veces, poder simplemente decir, no puedo hacer nada con esto, ¿no? Y tampoco puedo acabarlo, simplemente puedo transmitirlo en un papel y ver si a otra persona le provoca algo y me siento menos solo. No sé si responde a tu pregunta, Mauricio. Llevo muchas copas de vino.
por eso. Oye, es un buen título, yo creo el título, más allá de la discusión o del diálogo que tuvimos en algún momento, creo que es un buen título. Creo que también el claustro antiguo se parece un poco a lo que vivimos. Ese claustro donde tú te confinabas voluntariamente y tu interacción era solo con tus personas cercanas. Nosotros estuvimos confinados y nuestra relación era solo con los cercanos, quizás a través del celular, esos medios, pero siempre volviendo un poco a la soledad también y a esa bulla que a veces hay en la mente, en nuestro alrededor. Diego, creo que querías decir algo. Sí, le quería hacer una pregunta a Ricardo, como a modo de instalar un diálogo. Muchas veces los procesos creativos o el hecho también de dar este paso, publicar un libro o enmarcarse en el proyecto de escribir un libro, puede que pase, o yo por lo menos soy de la opinión que hay distintos como tipos de motivaciones, algunas que pasan por un lado más consciente y otras que se atraviesan un poco lo inconsciente, donde uno puede dar el espacio de jugar, y donde muchas veces también uno después se encuentra como con estos productos. Y en conversaciones con Ricardo muchas veces le decía, mira, es súper interesante lo que viene después porque es tu primer libro, después lo vas a ver y va a envejecer y quizás también ahí van a haber otro tipo de aproximaciones, de ojo al momento de leerlo. Mi pregunta va en este caso, Ricardo, frente a esto, frente al hecho de estos poemas que tú escribiste y que también referencian a un cierto como momento colectivo muy fuerte. Pero ¿cuánto de este libro me diría, o sea, en cuánto de este libro hay de ti y cuánto no? Esa es mi pregunta. ¿Cuánto hay de ti, pero al mismo tiempo cuánto no hay de ti? Ujú. Yo creo que la primera parte, que es en claustro como tal, tiene mucho de mí, porque, y bueno, ahí está mi mamá de prueba, la sensación de estar encerrado en un mismo lugar y que estuviera al punto de la locura de tener que gritar, de no poder salir, y de sentir de que en cierta forma el mundo que había construido, porque al final la pandemia en cierta medida destruye las rutinas de todo. Yo venía de hacer algo que quizá en algún minuto soñé y ahora ya no me veo en eso. y, y el golpe de enfermarse significó como, primero sentir que había perdido, como, porque estaba siempre este chiste, yo creo que me enfermé de COVID, pero no lo sentí, y sentir que había fracasado. La primera parte, que yo creo que es la que denota más, que hay menos trabajo, que es un poco más dura, da esa sensación de pérdida, como que yo sentía que en algún minuto pensé que me iba a morir, y sentía que no iba a tener forma de poder encontrarme, y ahí también podría citar tu poema Autorretrato, Diego, que, que me acompañó muchos de esos días, sobre todo primero en la casa, porque a la residencia me llevé solo un libro y después me compré algunos en el camino cuando ya me sentía mejor, pero yo creo que la primera parte tiene mucho de mí porque fue tratar de fijarme en ciertos momentos, a ciertas personas que quizás no les pude volver a hablar y que ya no había nada que hacer, sentía, o ciertas cosas como mi gato, que era mirarlo, no sé, recuerdo una imagen como de estar en la pieza y pensar por qué no viene el gato, y era porque estaba en otro lugar. Entonces, creo que eso se resume, y también ya cuando uno en cierta medida tiene más de mundo, yo creo que es parte de los viajes. También aquí hay presentes muchas personas que han sido muy importantes para este proceso. Está Pía, mi señora, está Claudia, por ahí, que sin conocerme me recibió 2 semanas en su casa en Licanray, y también fue muy importante y estructural para el libro. Todavía sin pensar que esto iba a ser parte de ello, sino simples anotaciones en cuadernos, libros, y que me traje todo acá y que volví a releer, leer, rayar. Y ya la tercera parte es como, y que también se debe quizá al aprendizaje, a las lecturas, a apariciones. El otro día publiqué esta carta en el diario de Coimbra, donde también Lucas, que está presente, me ayudó a revisar el portugués que escribí.
daba gracias a todos los autores que han aparecido en el camino. Pessoa, como una persona que te dice que si bien yo puedo ser Ricardo Lava y que sufre, puede haber otros miles más como yo en una ciudad que nadie me conoce y que puedo ser distinto. O también Saramago recordándonos, sobre todo con esta imagen de un Jesús más humano, y que sale en el libro, lo cito, este muchacho que va camino de Jerusalén, cuando la mayoría de los de su edad aún no se arriesgan a un pie fuera de la puerta, quizá no sea exactamente un águila de perspicacia, un portento de inteligencia, pero es merecedor de nuestro respeto. Tiene, como él mismo declaró, una herida en el alma, y no permitiéndole su naturaleza esperar que la sane el simple hábito de vivir con ella, hasta llegar a cerrarse esa cicatriz benévola, que es el no pensar. Se fue a buscar por el mundo, quién sabe si para multiplicar sus heridas, o hacer de todas ellas un único y definitivo dolor. Yo me voy de Chile porque mi hermana me ayuda y se creía con una solución, pero nunca se sabe si en la misma soledad se iba a fortalecer esas heridas. Entonces vuelvo a citar a Lara, que las cicatrices no significan nada, están ahí. Y quizás el libro va a ser esa cicatriz que va a estar ahí girando cada cierto tiempo. Va a ser siempre bueno mirar y darse cuenta que eso pasó, que hay que aceptarlo y que también hay que decidir avanzar. Quien no decida avanzar y suicidarse tiene todo mi respeto, porque también hay personas que quizás no soportan esa leviandad que tiene la vida en general, pero creo que también hay que entender las oportunidades que da y la poesía como una oportunidad de poder volver a maravillarse con cosas que están ahí presentes. Vuelvo también a acordarme quizás de mi padre, porque siempre ocupa conceptos que no son comunes. Entonces, no sé, un mendrugo de pan. Y palabras rebuscadas, y que yo decía que también hay cierta poesía en ello. Y siempre mirando hacia la nostalgia. Creo que se lo he dicho a más de alguna de las personas que está aquí, que todavía me pasa, que a veces sueño y en realidad estoy en Temuco, en pijamas, con mi gato en los brazos en el patio, y diciéndole a mi mamá, oye, ¿sabes que ayer estuve en Portugal en mi sueño? Y es como si al final nunca me hubiera ido. En cierta medida el libro, sobre todo que no lo tengo en formato físico, es una forma de Horrocrux, de Harry Potter, de mantener, en cierta medida, de extraer mi alma en pequeños pedazos, así como las postales que han recibido algunos de ustedes, como mantenerse con vida, porque al final a mí el escribir es lo que me apasiona y también lo que me ha mantenido con cordura todo este tiempo. Eso. Gracias Ricardo. Diego, si quieres decir algo, adelante. Sí, Interrúmpeme nomás que estoy hablando mucho. agradezco tu respuesta. Qué lindo esto que señalas, como de la posibilidad de dejar como la cicatriz y después como que tenga su propio diálogo. Creo que eso tiene que ver un poco también como con el desprendimiento, porque hay un momento en donde las obras también pasan a ser independientes de ese autor y conectan con algo más grande. Te tengo otra pregunta, Ricardo, y también aquí hago como mi pequeña introducción, porque quienes te conocemos, la verdad es que tú escribes, de profesión escribes, has escrito muchísimo, y podemos esperar de ti que escribas tanto desde lo que es tu profesión, pero también ya tienes como, vas tirando pistas desde quizás la ficción, no sé si la no ficción, pero podemos esperar también por nuevos como trabajos en esa línea. Tu parte, yo creo que hay Ricardo, escritor para rato. Mi pregunta es ¿hacia dónde puede mudar o continuar tu poesía? ¿Tenemos que esperar algo o no esperamos nada? ¿Cómo tú sientes la poesía hoy en día desde cómo la estás escribiendo? ¿Hacia dónde puede ir? Por ahí va mi pregunta. Yo creo que la poesía es un camino del cual no me quiero alejar, porque encuentro de que, si bien, como tú dices, yo escribo, de hecho, está pendiente ahora la edición de un libro de cuentos que ya está armado, pero solo falta depurar los textos, darle mayor ahínco a esa labor. La poesía siempre está, y creo que ha sido una buena forma también de poder resumir este momento en el cual estoy, sobre todo en un lugar nuevo donde soy mi propio país,
si bien hay otros chilenos, yo no me relaciono con ellos, soy el chileno en Coimbra, y también eso me ha permitido quizás crear un país que no es real, o que solo existe en mi mente. Y eso me ha permitido también seguir reflexionando y dejando ciertas huellas, porque para mí la poesía es una forma de huella. Porque puede ser quizás que algunas frases pueden ser ciertas indirectas que la persona que tiene que leerlas no las va a leer, pero también son formas de recordar, de dejar fragmentos tirados que en algún minuto al leer van a tener sentido. Y yo creo que en este camino, sobre todo porque me siento más maduro frente a esto, siento que le he dado más respeto a la poesía de cómo se la di en Claustro, que también, digo, tuvo este proceso de trabajar por las mañanas cuando todos estaban durmiendo y después conectarse a trabajar, pero la poesía que ha salido en este minuto, que quizás todavía no he difundido, que está ahí escondida, sigue buscando quizá a las personas. Yo creo que a mí lo que más me interesa de la poesía es poder reflejarme en las personas, en sus emociones, en lo que ocurre en el momento. Quizás eso es muy periodístico de mi parte y quizás debería alejarlo, pero es lo que ocurre, y también quizás con los autores que me vuelvan a conectar. Creo que una de las primeras escritoras que leí acá en Portugal fue Luisa da Costa, y ella me conectaba con un mar que podía ser Puerto Saavedra si yo quisiera mi imaginación, y volvía a esa soledad que todos en algún minuto sentimos. O también la poesía de Cesario Verde, un hombre de ciudad que cuando requería recluirse para evitar las enfermedades, volvía al campo, que en cierta medida fue lo que me pasó a mí, que en vez de enfrentar la pandemia en Santiago encerrado en un departamento solo, preferí enfrentarla con mis papás comiendo rico todos los fines de semana, toda la semana. De esa alegría. Y también yo creo que lo que decía Mauricio, yo creo que escribo en un lenguaje, no sé si sencillo, pero sí siempre pienso que escribo para mis padres, que lo puedan leer ellos. Y si a ellos les gusta, puede gustarle a más personas. Se me va a descargar el computador. Perdón, Ricardo, está Stephanie Álvarez, ¿Sí? Con la manita levantada, si quiere hablar. Hable nomás. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, me presento, mi nombre es Estefanía Álvarez y creo que acá estoy de infiltrada prácticamente porque yo me enteré por Instagram a través de la editorial y bueno, estoy acá. Y Muchas dentro de gracias. lo poco que pude escuchar, me pareció muy interesante lo último que comentaste, porque lamentablemente no me pude ingresar desde el comienzo porque estaba haciendo otras cosas y finalmente No hay problema. escuché prácticamente la última parte. Voy a quitar la mano porque me desconcentra. Ahí sí. Entonces, dentro de estas cosas, bueno, yo soy geógrafa de profesión y durante la pandemia estuve viviendo en Barcelona. Entonces, esto último que tú mencionabas, como del no reunirse con chilenos, estando en otros sitios, también me pasó a mí. Y de hecho, como que después empecé a reunirme con amigos que estaban en otros países, que primera vez que yo vivía en otro sitio, fui de acá además, entonces como para contar este contexto de esta experiencia como desde el otro Chile, por decirlo de alguna forma, porque si bien yo tenía que tener de alguna manera ciertos vínculos con la gente de Chile, esa gente de Chile era principalmente de Santiago y de Santiago de cierto estatus que podía acceder a este tipo de educación específica. Entonces yo era una especie de infiltrada y cuando tú comentas como esta distancia hacia otras personas, como de que supuestamente hay un vínculo, me hace recordar como esta Araucanía o este sur que está de forma diferente en comparación con esta centralidad que se genera desde un imaginario territorial generando por Chile. No sé si me estoy explicando bien o estoy como explayando demasiado. Entonces como que igual... y esa nostalgia o rememoración en torno al territorio es finalmente, al parecer, lo que nos evoca a lo que somos. Y esta forma de expresión a partir de las artes, ya sea la escritura, la pintura o una serie, la música, es una forma de expresar nuestro sentir y pensar que muchas veces desde esta visión occidentalizada muchas veces no está contemplada. Entonces,
conversaba con un amigo que vive en Luxemburgo ahora, pero que es de Angol. Él me decía esto, como la poesía va marcando ciertas pautas de nuestros pensares y reflexiones que muchas veces no están expresadas dentro de esta constitución del mundo, porque igual hay que comprender que estamos de una forma muy aislados en comparación con el resto. Esta cuestión de para mí Chile es una isla terrenal. Las fronteras Entonces, naturales que tenemos, desde el desierto más árido del mundo, las montañas, claro, y pero perdón, una cosa es como decirlo, pero otra cosa es comprenderlo desde la experiencia carnada, encarnada, como de esto, estamos así al sur del mundo y con estas cuestiones de llegan, pero no llegan tanto. Entonces, cuando llega una ola migratoria, es como, oh, quizás no estamos actuando de la forma más adecuada. Y yo creo que a partir del arte permite poder comunicar otras formas y encontrarnos a partir de esas diferencias. Así que muchas gracias por este espacio. no, gracias a ti, Stephanie. Algo que también a mí me ha llamado mucho la atención de este proceso y que al principio lo hice a modo de juego, sobre todo y después se volvió más serio por la portada. Quien realiza la portada es Erika de Melo, arquitecta, artista de la India, proveniente de Goa, que es la que fue la colonia portuguesa. Hablamos algunas veces portugués, principalmente inglés, y cuando yo le propuse hacer la portada, lo primero que significó fue, ella no iba a leer el libro, entonces significó traducir los poemas del inglés. Y si bien lo hice quizás con ayuda un poco de traductor, con un poco también de conocimiento propio, de entender mi poema y llevarlo de otra forma, permitió esto de que ahora tengamos una portada que universaliza el contenido y también me permitió después decir, ya, si puedes escribir en inglés, llevémoslo al italiano. Y he estado escrito poema en italiano y escribí poema en alemán. Y también lo mismo, escribirlo, enviárselo a algún amigo que lo arregle y después pasárselo a otra persona para que lo lea y después te diga, sí, hay un mensaje. Y sobre todo, esa rareza de venir sobre todo de un territorio que lo llamamos la frontera. Y que esa frontera es física y es psicológica, porque la falta de oportunidades, también el acceso o también el entendimiento del arte como tal, hace que haya una frontera siempre presente al acceso y al querer entrar a ese mundo. Fíjate, Entonces, cuando uno... ¿sí? Ricardo, cuando tú hablas de eso de los idiomas, a mí me hace harto sentido, porque, bueno, yo he salido como a lados cercanos de Chile, pero cuando me puse a estudiar me puse un como con seriedad, y estuve, no sé, mucho tiempo inmiscuido en este otro idioma, buscando expresarme en este otro idioma. Cuando volví al español era súper extraño, era como que me pasaba como una sensación de querer defender al español, pero también decir como defenderlo en la emocionalidad, como en el sentido literario, de que tiene su fuerza, porque todos los idiomas tienen su fuerza, tienen su peculiaridad también, pues el castellano es una lengua hermosa que tiene mucho poder también y tiene mucha historia en la poesía misma. Entonces, creo que tu libro también habla de globalización y de esos enfrentamientos. Está súper interesante el diálogo que se está dando también con tantas visiones contrapuestas y con tanta experiencia. Ricardo, mira, le quería dar el paso a Carla, que tenía la manito levantada hace un rato, eh, a ver qué quiere comentar o aportar a esta discusión. ¿Se escucha? Sí, súper bien. Sí. Hola Ricardo, hola a todos, a todas. Es muy extraño estar acá, verte acá. Yo conozco a Ricardo desde octavo básico, le hice clases, era su profesora de historia. Y bueno, siempre fue muy... De hecho, yo me acuerdo cuando llegué a la casa, era como, ¡ay, hay un niño que pregunta tanto! Y era Ricardo. Bueno, yo le decía, hola, y bueno, primero, segundo medio, nos encontramos en segundo medio, locutor ahí del Huetripanto, locutor estrella, tercero medio, excelente, siempre muy, muy lúcido, siempre destacando. Después cuando ya terminó, salió de cuarto medio, nos encontramos por ahí, creo que nos pillamos en la UFRO, o de repente ahí lo típico, hola, ¿cómo estás? Pero nada, yo en el fondo, más que hacer una pregunta, yo quería felicitarte
ya decirte que para mí es un orgullo conocerte desde tan chiquitito además y verte ahora, así como en el lanzamiento de tu libro, lo encuentro pero increíble. Felicitar también a tus papás que los veo ahí, que una vez creo que, no sé si se acordarán, a mí, yo los recuerdo. Y felicitarlos en el fondo porque algo así es como, no es común para nada. Y lo que tú mencionas de que en el fondo escribes como también para canalizar ciertas emociones y ver si alguien se identifica con eso, ver si llegas a alguien y decirle como a ese alguien, oye, no estás solo, creo que lo cumples pero totalmente. Lo poquito que escuché, hay cosas que llegan y te quiero felicitar por eso, porque es súper difícil a través de las palabras como causar ese tipo de emociones. Y nada, un abrazo gigante, te felicito y sigue, por favor, sigue escribiendo. En algún momento te pedí un consejo y quedé a medias, ¿ya? Pero en tu caso, no quedes a medias, por favor, porque de verdad es súper bonito lo que haces y lo que transmites. Como que alguien podría decir, oh, qué linda la poesía, sí, bonita, pero además de eso también me quedo contigo, así como verte crecer, verte hacer todo lo que has hecho. Es de verdad que es súper, para mí es maravilloso. Eso quería decir. Muchas gracias, Carla. A mí algo que me cuesta mucho es dejar de decirle profe a quienes fueron mis profes. Entonces, está siempre está el P, Carla. Y también Sí. está, digo, hay dos profes que a mí me marcaron mucho en el colegio y que justamente están presentes. Carla, que me mostró The Smiths, me pasó en MP3 con toda la discografía, y la profe María Teresa Lara, que la invité, y justo hoy día me acordé porque siempre le escribo de vez en cuando, y gracias por estar presente, porque igual es un proceso muy distinto, y lo discutía con Gabriel, que Gabriel me decía que el trauma del colegio de no entender la poesía, pero qué bueno que se dan estas instancias de conocer a más personas y poder haberse reencontrado con la poesía como tal, y ahora partir como publicando con este debut que quizás pudo haber sido alguna crónica periodística o los mismos cuentos, pero creo que es una buena forma de darse cuenta de cómo uno puede explorar el lenguaje en sus diferentes formas. Así que gracias por tus palabras. Claro. Ricardo, también es como un comienzo de un universo poético que estás como generando. Yo no creo que se abandonen los tópicos, yo creo que se vuelve a darle una relectura, se les vuelve a profundizar, hay una madurez distinta en la vida y se vuelve a los temas, pero siento que siempre va a estar ahí el mismo Ricardo. Entonces siento que son muy importantes estos primeros libros y ojalá salgan con la pureza y hasta con cierta inocencia, porque siempre también hay un miedo a mostrar ciertas cosas, pero es bueno que salga nomás, pues, y ya los demás son los que dan los juicios de la escritura propia. No sé si alguien más quiere leer, perdón, hacerle alguna pregunta a Ricardo, o Ricardo, tú quieres quizás leer el último texto para cerrar. Mira, lo que Sí, quiero sí hacer, aprovecharme e invitarlos, porque Ricardo está en Temuco, perdón, está en Portugal, en Coimbra. ¿Está allá todavía, Ricardo? ¿Ya viajaste? sí. No, todavía no me muevo. Ya, En un mes súper. más me muevo cuando llegue pie. Ya, súper. Nosotros, bueno, como editorial, en el 19 de mayo vamos a hacer una lectura de poesía, ya donde hay van a estar varios de los poetas que leyeron, perdón, que son parte de la editorial, que han publicado por la editorial, y que van a estar ese día, y también otros poetas que algunos no han publicado, un poco en ese trabajo que hacemos de darle espacio a los autores nuevos y ya con obra. Y así que el 19 de mayo vamos a estar en Espacio Triángulo a las 7 de la tarde, dando continuidad a un ciclo de poesía que iniciamos el año pasado y ya retomarlo ahora en otoño. Así que quería dejar la invitación, pasar un poco de publicidad. ¿Ya? Y Ricardo, yo creo que puedes como quizás en el último poema, miren, el poemario, estas cosas son como técnicas, pero son importantes, porque el poemario tiene 36 poemas y ya Ricardo leyó 3. Entonces yo creo que aquí hay algo mayor, creo que hay una estructura mayor de este libro, porque tiene una propuesta temática también, ya de una primera, segunda y tercera parte bien marcada, y creo que quien lo lea, o tanto así como aleatoriamente, o quien lo lea derecho el playlist, lo reproduzca de principio a final, se va a llevar una buena sorpresa. Así que invitarlo a leer el libro también.
ya que va a estar en varios espacios de la ciudad, va a estar en Mira Libros, ya está en Érase un Taller y está en Librería Altazor. Ya, así que ahí lo pueden conseguir. Está bien distribuido por la ciudad. Perfecto. Y vamos a estar en Amazon próximamente también para los que gustan del Kindle. Sí, solo de nuevamente estoy muy contento. Estaba muy nervioso, pero se dio muy natural. La gente que está acá sabe que a mí me gusta mucho hacer reuniones y juntar a la gente, entonces poder volver a juntarme con muchas caras me hace muy feliz. Para cerrar, darle las gracias de nuevo a todos los que están, Camila, Eneco, mis papás, y quizás cerrar con uno de los textos que lo digo desde ya, así que si lo llegan a conseguir y lo terminan de leer, préstenlo, hagan lo que quieran. Creo que lo más importante es que se mueva y eso. Pero no, Mira, Ricardo, están tus papás. ¿Ricardo nos escucha a nosotros? Sí, hola papá. Sí, se escuchan. Ah, ya. No sabíamos que nos escuchaban. Yo quería decir unas cosas antes que cierre o antes que te vayas. Un gran orgullo, hijo, y gracias a todos los que están presentes, a las profes que lo reconocen como inquietos. Imagínense la profesora a la que sufrimos nosotros. Así Gracias. que sigue igual, hijo, y Mucho éxito. te deseo lo mejor del mundo. Siga, tire para arriba nomás. Si es lo que le gusta, lo dije en una oportunidad. No le tenga miedo. Y a poner el cuero duro nomás allá donde está, pues, hijo. Sí, como Mucha siempre. suerte, muchas bendiciones. Besitos. Gracias por estar. Y gracias a todos los que están presentes. Ahí alcancé a ver al Pipe, a la Vane, Vanessa, a la Claudia, al Charlie García, no me acuerdo cómo se llama el flaco, Rodrigo, ¿no? Charlie García. Diego. El Diego. Diego. Se le agradece un montón, chiquillos, los queremos a todos y muchas gracias. Tenga suerte, hijo. Y ahora ya lea su poema, no sé qué decir su mami. Yo te ¿Se va a poner a llorar? No. Ya no sé. Qué lindo momento. Muchas gracias por las palabras, por hablar. Es súper lindo que los papás estén aquí presentes y agradecerles ahí que le digan las palabras a su hijo a la distancia también. Pues yo creo que todos tenemos papás acá y también son ellos el sostén de nosotros, pues son ellos la fuerza que muchas veces está detrás de estos proyectos también. Sí. Lo es. Es que no sé quién más está, pues si no lo vi. Voy a no, pero no se preocupe, papá, está bien. No hay que mencionarlo a todos. Sí, está la Vane. Besito. También está la hermana, pero no prendió la cámara. Está la Gene. Hay mucha gente conocida. Gracias por estar. Para cerrar, quizás el poema que cierra el poemario. Y ojalá que en algún momento puedan acercarse después de haberlo leído. Para quien, digo, también podemos vender la copia online por PDF si es que la quiere conseguir, pero esperemos por Amazon para que sea mejor la lectura. Cualquier cosa nos escriben a la cuenta de la editorial o directo a nosotros. Esto se llama Carta de Presentación Despedida. Para acabar con el trauma, libera el verso. La sangre se dispersa, el cuerpo atascado en las rocas de un rastrero río limpia las heridas del hombre que busca descansar. Para acabar con el trauma, grita en silencio. Piérdete en las calles de un pueblo que no sepa tu nombre. Comunica con señas el sueño gangrenado. Llora en el coro de la canción. Extiende el acorde que no quieres escuchar. Para acabar con el trauma, repite la misma historia. El otro callará ensimismado. Su empatía es el alimento del ego destrozado, perdido, convertido en una masa, la grasa del dolor. Para acabar con el trauma, vuelve a escribir sobre tus apuntes, las palabras que no comprendes. Pena, nostalgia, sueño, culpa. Engáñate repitiendo el mismo poema, con cual calmaste la ansiedad de dejar un país. Vendrán nuevos rostros, vendrán nuevos días. Recita ahora los trozos inentendibles, escondidos en recuerdos de papel, que escondiste hasta no resistirte más.
No pudiste esconder los gritos detrás de la puerta. Te doy las gracias, noche. Al madrugar sentí que volví a ella. En el balcón se escucha un beso que deja huella, marcando su esperanza deshecha. Para acabar con el trauma recupera los valores de la vida, escondidos en la cómoda rutina, donde el privilegio estaba en sorprenderse cada mañana. Muchas gracias. Saludos a Chile continental. Por acá nos vamos a dormir. Muchas gracias a todos. Buenas noches, Ricardo. Y acá todavía nos queda un poco, así que buenas noches a todos. Gracias por asistir. Hagan la camaradería online desde sus casas. Sigan bebiendo. Un saludo a tu nombre. Creo que ya. Una cerveza. Estuvo muy bueno.